Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 22, capítulo 12, 4 de julio del 2020. Shalom. Primero, en este 4 de julio deseamos a nuestros vecinos de los Estados Unidos un feliz cumpleaños. Hoy conmemoran la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776. Los Estados Unidos es un país bastante joven, 244 años. Habrán celebraciones en todo el país. También nos regocijamos con ellos y damos gracias a Dios por este gran país. Recordemos que sus fundadores eran creyentes en Dios en su Biblia, lo cual creo que hicieron a este país tan fuerte como lo es hoy. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, escribió una vez: es imposible gobernar justamente el mundo sin Dios y la Biblia. Ulysses Grant, el 18º presidente, dijo una vez: aferrémonos a la Biblia como el ancla de nuestras libertades. Escribamos sus preceptos en nuestros corazones y practiquémosle en nuestras vidas. Hasta hace poco, Ronald Reagan, el 40º presidente, dijo: dentro de las portadas de un solo libro, la Biblia, están todas las respuestas a todos los problemas que enfrentamos en el día de hoy, si solo esperamos y creyéramos. Es mi oración que este país siga a sus padres fundadores, levantando el nombre de Dios y siguiendo los preciosos preceptos que se encuentran en la Biblia, porque en este momento hay muchas fuerzas trabajando contra los mismos cimientos que hicieron este país grande. Así es que mi oración este día es que muchos estadounidenses se den cuenta de su gran herencia judeo-cristiana, lo que los convirtió en quienes son hoy y que seguirán bendiciendo al país y al mundo. Abramos nuestras Biblias, nuestras escrituras en Zacarías 13. Leer los capítulos 13 y 14 es un thriller sin reposo. Cuando creemos que llegamos al final de una sección y comenzamos a respirar, las otras comienzan y terminan tan abruptamente como las anteriores. Los temas tratados son tan variados, con cada sección llena de riquezas y un alto grado de intriga, a veces de misterio, y otras veces las descripciones son tan impactantes. Hemos leído sobre los tiempos de la tribulación, pero aquí las descripciones, las imágenes han sorprendido y entristecido a muchos comentaristas rabínicos. Lo que hace que este texto sea tan interesante es que hay no menos de 7 épocas o períodos tratados en tan solo estos 2 capítulos. El texto nos lleva al primer siglo con el rechazo del Mesías, a la destrucción del templo y de Jerusalén 40 años después, luego al principio, al medio y al final de la tribulación. También incluye una descripción de la segunda venida, del juicio de las naciones y luego al milenio, su principio, el medio y el final de este. Además, y para hacerlo aún más interesante, todas estas cosas no siempre se dan cronológicamente. Los cambios son tan abruptos que el lector necesita detenerse para analizar, ver dónde está y releer el texto. Y una vez más, estas profecías se dan delicadamente, siempre con un toque de gracia. Sí, algunas informaciones son sorprendentes e incluso ofensivas, pero hay grandes joyas.
tantas que son suficientes para enterrar la oscuridad, para que al final terminemos con gran esperanza y confianza en nuestros corazones. Dios Padre, con su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, junto con el Hijo, están trabajando al unísono. Es difícil de diferenciarlos, porque son un ejad, unidad. Una descripción que aparece 2 veces en el versículo 9 del capítulo 14. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esto está en Zacarías 14:9 de la Reina Valera 1960. Uno del hebreo ejad, como ya hemos dicho, unidad con un solo objetivo: proteger a su pueblo y llevarlos a su morada eterna para siempre. Algunos versículos son muy severos, duros, pero el Espíritu compuso el resto del texto esperanzador alrededor de los severos, de manera que no abruman al lector. Recordemos que los que escucharon por primera vez estas palabras fueron los trabajadores construyendo el templo en la época de Zacarías. Si solo se les hubiese dicho las peores descripciones, seguramente se habrían desanimado y abandonado. Pero lo que sucedió fue lo contrario. La gente de esa época se fortaleció y armaron con una gran esperanza. Las descripciones en las profecías que vamos a ver originaron grandes tradiciones que apuntan a la era mesiánica. Esto es especialmente cierto en la forma en que incorporaron estos textos que vamos a estudiar en la fiesta de Sukkot o la fiesta de tabernáculos que se menciona en Zacarías 14. Estas son tradiciones que vemos celebradas en los evangelios e incluso continúan en nuestras celebraciones judías en los tiempos de hoy. Esto es lo que estaremos estudiando hoy al considerar 2 elementos: el manantial y la vaca alazana o la vaca rojiza. Este texto es una obra maestra de Dios y les pido tener paciencia hasta el final del mensaje, pues van a ver cómo estos 2 elementos apuntaban al Mesías. Lo triste es que los líderes y la mayoría de la gente del primer siglo no vieron que el apuntado por estos 2 elementos y sus tradiciones asociadas estaba allí con ellos mientras ellos celebraban, como celebrar el cumpleaños de un amigo ignorando al cumpleañero. Comencemos entonces con el primer versículo, que está cargado de esperanza. Y qué manera de comenzar. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. Lo que reciben este manantial son la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Son ellos los que reciben primero el espíritu de gracia y oración, como está descrito en Zacarías 12:10, y que después que este espíritu de gracia y oración se ha vertido, ellos mirarán a quien traspasaron y llorarán y se afligirán y confesarán. Y ahora aquí, este segundo vertido que leemos en este primer versículo de Zacarías 13, un manantial de aguas que habla de eterna redención y vida eterna. Aquí encontramos lo mismo que sucede cuando uno acepta a Yeshua como su Mesías. Primero está la confesión, el luto por el pecado y las acciones pasadas, y luego el gran don de la salvación y la eternidad con Dios, donde se abren las fuentes de bendiciones. Recordemos que en el último estudio, en el capítulo 12, habían 3 grupos: las tiendas de Judá, la casa de David y el habitante de Jerusalén. ¿Por qué no se menciona las tiendas de Judá aquí en Zacarías 13:1? Hemos visto que las tiendas de Judá pueden ser los judíos de la diáspora, ya que son distintos de los otros 2 grupos que son judíos viviendo en la tierra de Israel. Pero el Señor no ha olvidado en absoluto a las tiendas de Judá. Nos dice en Zacarías 12:7: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Zacarías 12:7 de la Reina Valera 1960.
Según este versículo, las tiendas de Judá, aquellos judíos de la diáspora que también sufrirán una gran persecución, serán librados, salvados primero. Pero cuando leemos esto, podríamos pensar que hay una preferencia en términos de a quién dirige su atención primero. El término primero ha llevado a muchos a preguntar, ¿a dónde llega Yeshua primero? ¿Llegará primero a Bosra o a Petra, como nos dicen Isaías y Habacuc? ¿O irá directamente a Jerusalén, como lo leemos en Zacarías o en Mateo? ¿O tendrá la mano a los judíos de la diáspora primero, como acabamos de leer en Zacarías 12:7? Yeshua es divino e omnipresente en la eternidad. El uso de la palabra primero en el tiempo se convierte en un fenómeno entremezclado. Piensen en la venida de Yeshua como instantánea para toda su gente en cualquier parte del mundo. De la misma manera que todo creyente es hijo o hija favorito de Dios, esta declaración es posible y verdadera porque Dios es omnipresente, omnisciente. Y si eres creyente, eres su favorito. Ahora vean lo que se abre a los creyentes una vez que reconozcan a Yeshua de Nazaret como su Salvador. Dos elementos se mencionan aquí que deben haber tocado profundamente el corazón del pueblo entonces. El primero, un manantial, algo que reconocieron en las palabras de otros profetas que hablaban de los tiempos mesiánicos. El segundo elemento lo encontramos en las palabras del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1 al final. Estas dos palabras solo las encontramos otra vez en Números 19:2, cuando se refiere a la vaca alazana o la vaca rojiza. Estos dos elementos apuntan a la salvación completa, la limpieza a través del manantial y a través del intrigante mandamiento de la vaca alazana. El manantial apunta a la obra del Espíritu Santo a través del constante vertido del agua, como lo es la santificación. La vaca alazana apunta a una redención única efectuada por el Hijo a través de esta ordenanza descrita en Números 19, versículos 2 al 10. Consideremos primero el manantial y lo que debe haber significado para la gente de entonces, pues todos los comentaristas rabínicos reconocieron esto como la fuente de agua que sale del templo, en el templo mesiánico. El manantial deriva de las promesas encontradas con los otros profetas también, comenzando con Joel. Después de hablar acerca de la severidad del día del Señor, termina su breve libro mencionando un gran manantial. Cuando llegue ese momento, los montes destilarán mosto, por las colinas fluirá leche, y por todos arroyos de Judá correrán aguas. En la casa del Señor brotará un manantial que regará el valle de Sitín. Isaías también habló de esta fuente, justo después de dar algunas poderosas profecías sobre la naturaleza del Mesías en Isaías 7 y 9. Lleva al lector a esta gran fuente de la era mesiánica que él llama las fuentes de la salvación. Y allí leemos: vean a Dios mi Salvador, puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador, y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Isaías 12, versículos 2-3. Zacarías lo menciona otra vez en Zacarías 14:8 y lo llama aguas vivas. Tenemos así un manantial para que la casa de David y los habitantes de Jerusalén se purifiquen de su pecado y de su impureza. Zacarías 13:1, llamado aguas vivas en Zacarías 14:8. Y aún más es llamado agua de las fuentes de la salvación en Isaías 12. Brotando de la casa del Señor, Joel 3:18. Mientras que Zacarías, como Isaías, nos dicen que esto sería una fuente de sanación y limpieza, y aunque Joel nos dice que esta fuente fluirá de la casa del Señor, hay otro profeta muy cerca de Zacarías, también sacerdote, Ezequiel, que nos da mucho más detalles sobre esta fuente o manantial.
detalles que encontramos arraigados en muchas de las tradiciones judías actuales, especialmente la fiesta de los tabernáculos y otras cosas relacionadas con la era mesiánica. Estas cosas se encuentran en su descripción del templo del milenio. Allí estas aguas son vistas como el agua saludable. La sección de Ezequiel del capítulo 40 al 48 tratan del milenio. Ha sido literalmente enterrada durante los últimos 2000 años y es ignorada por la mayoría de los comentaristas modernos, por la sencilla razón de que creen que ya estamos en el milenio. Sin embargo, tenemos allí una verdad muy poderosa sobre la era mesiánica que viene justo después de la tribulación. Leí un análisis sobre estos capítulos de Ezequiel tomado del respetado comentario católico Haydock. Habla de esta sección como una de las más oscuras visiones y afirma que es un error pensar que hay futuras profecías que deben cumplirse para los judíos. Y cuando comenta de las aguas de Ezequiel 47, en el capítulo 47, dice que estas aguas no deben entenderse literalmente porque no había tal agua que fluyera del templo. Seguro, no pueden verlo de otra manera. Reemplazaron estas grandes profecías por sus hermosas catedrales y su suntuosa Basílica de San Pedro en el Vaticano y su famoso museo con su inmensa colección de 70,000 artículos, algunos que datan de la época de Yeshua. Para ellos, este es el templo que profetizó Ezequiel, porque piensan que ya estamos en el milenio. Dicho esto, ahora se ven obligados a alegorizar las descripciones bíblicas de la era mesiánica. Pero Pedro dice de apresurarnos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, leyendo de la Reina Valera 1960. Lo que quedará es lo que es eterno y lo que se describe en las Escrituras. Con el debido respeto por los verdaderos creyentes dentro de esta denominación, la denominación católica, porque creo que hay muchos. La razón por la que traje este punto es que hoy cada vez más estoy convencido de que esta denominación tomará la iniciativa en las próximas oleadas de antisemitismo profetizadas por los profetas en las Escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento, tal como lo fue durante los últimos 2000 años. Parece que será en los venideros 7 años de la tribulación, porque su teología los mentalizará a actuar contra los judíos, el verdadero sentido de la palabra de Dios y al final ir contra la voluntad de Dios. Veamos brevemente cómo Ezequiel describe esta fuente o manantial y cómo se aligera nuestra comprensión del Evangelio y del futuro. Después de la revelación que tuvo en el templo, que detalló tan claramente en los capítulos 40 hasta el 46, tenemos la descripción de esta fuente de sanación en el capítulo 47. Ezequiel es llevado directamente a la entrada del templo y allí ve un río de agua que fluye de esta, el mismo al que Zacarías se refiere en el versículo 1 del capítulo 13. Debe haber sido una visión pacificadora. Leemos en Ezequiel 47:1 de la Reina Valera contemporánea. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Esta agua fluía hacia el oriente, oeste. Varias veces en los primeros 3 versículos se menciona la palabra oriente, seguramente para recordarnos que este es el lugar desde donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, partió del templo. También es el lugar desde donde Yeshua partió de esta tierra en Hechos capítulo 1 versículo 12. Y es justo allí donde Yeshua regresará, como Zacarías pronto describirá. Sin embargo, como Ezequiel nos lleva directamente a los tiempos mesiánicos, vemos que el Espíritu Santo y el Mesías están de vuelta para bendecir a través de estas aguas de salvación. El oriente señala la presencia de Dios. El agua
que fluye desde el lado derecho del templo es agua viva que sana todo lo que está en contacto con ella. El río fluye desde el templo y llega al mar muerto y poco a poco endulza sus aguas. Y es tan hermoso y poderoso. Podríamos preguntarnos si el ángel que está hablando con Ezequiel está informando al profeta o está tan asombrado con la visión que él mismo dice: ¿te das cuenta, hijo de hombre? En Ezequiel 47, versículo 6, leyendo de la Reina Valera contemporánea. Sí, es así. Nos muestra que los ángeles están aprendiendo cosas nuevas acerca de la grandeza de Dios. Y así como aprendemos ahora, también lo haremos en el cielo. Y lo que sigue se describe con tanta intensidad y belleza. Esto es, por cierto, parte de las profecías de los tiempos finales. No todo es fatalidad y guerra, pero debe ser visto y entendido como la descripción del mejor momento de la historia del hombre y no quieran perdérselo. Mientras caminan juntos para explorar este nuevo mundo, se dan cuenta de que las aguas dan vida a muchos árboles. Imagínense hermosos árboles que salen a la izquierda y a la derecha y cuyas hojas, se nos dice, serán para la curación y la medicina. El agua saludable o de sanación, quien entra en contacto con ella se hace entero, como la mano de Dios. Sus poderes curativos son descritos en Ezequiel 47:9 y el versículo 12. Leamos de la Reina Valera contemporánea. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que, por haber desembocado allí esta agua, recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto, ni sus hojas se caerán. Esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Por cierto, ¿les gustaría tener una fuente de esta agua en sus casas? Pero sí la tenemos. La llamamos Biblia. Es la refrescante y poderosa palabra de Dios la que sana la mente. La Biblia nunca será un libro seco para aquellos que la usan como fuente de agua viva. Y esta hermosa descripción en Ezequiel permaneció grabada en la mente del pueblo judío y debe haber sido en la época de Zacarías, después de que construyeron el segundo templo, que nació una nueva tradición. ¿Cuál fue esta tradición? Cada año, en la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes del templo reprodujeron esta profecía en sus minúsculos detalles para fortalecer su esperanza de mejores tiempos. Lo hacen cada fiesta de los tabernáculos o Sukkot, pues esta fiesta se menciona 3 veces en Zacarías 14, versículos 15, 18 y 19. Y el cumplimiento de esta fiesta será el tiempo mesiánico. Y está escrito que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, versículo 16, Reina Valera 1960. Y así cada año desde la época de Zacarías, y tal vez justo después de dar esta profecía, los sacerdotes bajaban del templo al estanque de Siloé, que traducido es enviado, que estaba en la parte sur de la ciudad, y llenaban jarras de agua y las llevaban de vuelta al templo y, como en la descripción de Ezequiel, vertían el agua al lado del altar para, sin parar, crear una corriente de agua simbolizando esta profecía. Así vemos como esta fuente de la que habló Zacarías en el primer versículo impactó el pueblo judío. Y luego leemos en el Talmud de Jerusalén, en el libro de Sukkah, que se ocupa principalmente de las leyes relacionadas con la fiesta judía de Sukkot. Hay algo bastante interesante. No fue solo agua que virtieron, algo más se virtió con él.
vino. El vino, que es un símbolo de alegría, se mezcló con el agua pura saludable de sanación, todo simbolizando los tiempos mesiánicos. ¿Recuerdan que el primer milagro de Yeshua fue convertir el agua en vino? Esto debe haber impactado directamente a la gente familiarizada con este pasaje talmúdico que estaban esperando la celebración en referencia a los tiempos mesiánicos, pero que solo puede ser ofrecido por Yeshua. ¿Y en qué dirección fluía esta agua mezclada con vino? La misma dirección que el agua descrita en Ezequiel. El Mishnah dice que al mezclar el agua y el vino, la mezcla fluyó a través de un tubo en el altar por un pasaje subterráneo al torrente del valle de Cedrón o el valle de Kidrón, justo enfrente del Monte de los Olivos. El valle de Cedrón o Kidrón, que se extiende desde la parte oriental del muro de Jerusalén entre el monte del templo y el de los Olivos, donde Yeshua regresará. Pero hay mucho más en esta tradición. ¿Por qué tomaron las aguas del estanque de Siloé y no de otro estanque más cercano? Los judíos de esta época creían que el agua de este estanque provenía del río Gihón, uno de los 4 ríos que se originaban del único río que salía del jardín de Edén. Esto está en Génesis capítulo 2 versículo 10. Leo de la Reina Valera 1960. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y los 4 ríos son nombrados: Pisón, que significa el vertido; Gihón, que también significa el desbordante; Hidekel, que llegó a ser conocido por el nombre del griego Tigris, que significa rápido, como el agua desbordada; y el Éufrates, que se explica en el Talmud como de la palabra parim, que significa fructífero. La imagen aquí es básicamente la misma que la dada por Zacarías y Ezequiel, aguas de bendiciones que fluyen desde el jardín de Edén, pero fue de corta duración en esa época, en la época de Edén. Hoy en día, muchos creen que el jardín del Edén estaba situado en Irak debido a la preservación de los nombres Éufrates y el Tigris. Pero después de 6,000 años, más o menos, la topología ha cambiado, especialmente después de la inundación. La historia y también las escrituras señalan a Jerusalén como la ubicación original del jardín de Edén, con los 4 ríos que fluyen desde la ubicación del monte del templo, como lo hará un río en los tiempos mesiánicos. Y hay indicios que muestran que los judíos en el Antiguo Testamento, especialmente los de la época de Zacarías, asociaban las aguas del estanque de Siloé al río en el Edén. Cuando David pidió a su hijo Salomón fuera ungido rey, pidió que la ceremonia se hiciera por los abordes del río Gihón, tal vez influenciado por la alianza davídica, donde Dios le dijo a David que el templo sería construido por Salomón y que la era mesiánica puede venir a través de él, lo cual por supuesto no sucedió. Esto lo explicamos en el estudio anterior, lo que pasó con Salomón. Es así que el traductor del Targum de la época de Zacarías, en Primera de Reyes, parece haber entendido esto y tradujo la palabra Gihón o río Gihón por Siloé, porque para entonces el río Gihón no existía. Escuchen cómo traducen Primera de Reyes capítulo 1 versículo 33 en el Targum, lo que dice David. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón, es decir, Siloé. Y esta conexión entre el agua de Siloé y Gihón se grabó en la mente del sacerdocio hasta la época de Yeshua. De allí vemos cómo en esta ceremonia anual que nosotros mismos conmemoramos cada Sukkot, en el Talmud se llama la celebración del vertido de agua. El agua se tomaba del estanque de Siloé y se llevaba al templo para ser vertida. Y para avivar la nostalgia por los tiempos mesiánicos,
cubrían el altar de vegetación para que pareciera que el agua emergía de un hermoso bosque, con un río fluyendo en el jardín de Edén. Imagínense eso. En la Mishnah leemos y traduzco: mientras los sacerdotes rodeaban el altar, la gente bajaba allí y recogía ramas de sauces jóvenes y venían y los arrojaban las ramas a lo largo de los lados del altar, con la cabeza inclinada hacia el altar. Tocaban el shofar, un temblor sostenido y una nota sostenida. Todos los días caminaban alrededor del altar una vez y decían: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esta oración de arrepentimiento creo que se inspiró en Zacarías 12:10, cuando el Señor derramará el espíritu de gracia y súplica sobre Israel, después reconocerán al que han traspasado. Aquí también asocian la fuente de Dios con la confesión y la súplica. Vean que en ese momento todavía tomaban la palabra de Dios en serio. Esto se les olvidó hoy y solo quedan las costumbres. En ese entonces, la profecía se convirtió en una fuente de alegría, algo que se ha perdido en el judaísmo rabínico moderno, pues perdió el foco que tenían sus ancestros. Además, hay una leyenda sobre Adán que circuló en el primer siglo que también saca a relucir la importancia de la oración y la súplica. Después de su caída, humillado y debilitado por el hambre y el sufrimiento, Adán entendió la gravedad de su pecado, por el cual buscó maneras de expiar. Así ayunó durante 40 días, durante los cuales se puso de pie hasta el cuello en las aguas del río Gihón, o Siloam, cuyo nombre, dicen, está conectado con la raíz agacharse, orar en voz alta. Y allí trató de recuperar el paraíso perdido. Vea que en sus historias y en sus leyendas, este estanque se asociaba con la venida del Mesías, y es con este fondo histórico que Yeshua, mientras estaba en el templo durante la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, pronunció alguna de sus palabras más reconfortantes que llenó este anhelo de nostalgia que se encuentra en el alma. Él estaba allí como todo judío en el templo durante esta fiesta desde la edad de 12 años. Debía haber estado allí como la ley lo requería. Él presenció estas cosas y sabía también lo que significaba y el gran mensaje que llevaba. Y así, un buen Sukkot, antes de su crucifixión, mientras los sacerdotes llevaban el agua de Siloé al altar, él pronunció estas grandes palabras. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Aquí estaba el Mesías de Israel clamando al pueblo para que pudieran ver la verdadera fuente de salvación de la que hablaban los profetas en las Escrituras hebreas. Y esta agua está disponible para todos los que quieran tomarla y beberla. Incluso ahora, porque esta agua es el Espíritu que se derrama sobre todo creyente que acepta a Yeshua como su Salvador personal, como lo dice el versículo que le sigue. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, versículo 39, Reina Valera 1960. Ya hemos comenzado con la profecía de Zacarías 12:10, que habla del derramamiento del Espíritu de gracia y oración para cualquiera que mire al Mesías traspasado. Después de este derramamiento del Espíritu se encuentra el manantial de aguas vivientes en Zacarías 13:1 y 14:8.
Y aquí en Juan, donde se nos dice que estas aguas representan la presencia del Espíritu Santo de Dios, que se da a todos los que vienen a Yeshua, lo ven, se arrepienten y oran a Dios, quien los sellará con su Espíritu. Así es como esta gran promesa nos habla hoy. Mientras profetiza un templo durante el tiempo mesiánico, también proporciona un gran medio para sostener esta esperanza en nosotros, uno del que ya nos beneficiamos al tener este gran don del Espíritu de Dios en nosotros. El primer elemento entonces en la profecía de Zacarías 13:1 es la obra del Espíritu de Dios. El agua es uno de los símbolos del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El agua es también elegida porque sin ella es imposible sobrevivir durante mucho tiempo. De la misma manera, los creyentes sin el Espíritu de Dios operando en ellos no pueden producir ningún fruto. De hecho, estamos compuestos aproximadamente de 60% de agua y necesitamos un flujo constante de agua para mantener las funciones de digestión, transporte de los nutrientes, el mantenimiento de la temperatura corporal adecuada. Lo que el agua es para el cuerpo, el Espíritu es para el alma, el Espíritu de Dios. El Espíritu nos lleva a mantener el buen camino. Él dirige, Él nos habla de manera clara, nos indica lo que es permitido o no y nos lo hace saber. Como está escrito en Juan, capítulo 16, versículo 8, leo de la Reina Valera 1960. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También corrige al creyente cuando se desvía, es entristecido cuando caemos en pecado y nos ayuda a orar e incluso ora por nosotros. Él es el que abre las Escrituras para que sean comprendidas por nosotros. Él nos regeneró. Ahora Él nos está santificando y preparándonos para nuestra morada eterna. Él es el agua que fluye del cielo a nosotros, a nuestros corazones. Como un grifo de agua por sí mismo no puede dar agua, debe estar conectado al sistema de agua de la ciudad. Asimismo, los creyentes, por nosotros mismos, sin el Espíritu, somos inútiles y podemos estar muriendo de sed cuando ya podríamos probar las cosas del cielo. Otro símbolo del Espíritu Santo es el del viento. Las palabras para espíritu en el hebreo y el griego son también las mismas palabras para el viento. Y como un pájaro al viento, solo tiene que extender sus alas y el viento lo llevará hacia arriba. Así es con los creyentes. Si caminamos con el viento, solo tenemos que extender nuestras alas y ser llevados. Como lo dice en Isaías 40, versículo 31. Leo de la Reina Valera 1960. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otros 4 símbolos del Espíritu de Dios son una paloma, gentil y pacífica. Cuando reconocemos su presencia en nosotros y con nosotros, entonces sentimos el Shabbat celestial en nuestros corazones. El aceite, como el aceite del candelero de oro en el lugar santo del templo, aceite que nos lleva a producir frutos y a permitir que la luz de Dios brille a través de nosotros. El fuego que purifica y quema toda la carga innecesaria que a menudo llevamos. Es como el incensario lleno de brasas de fuego del altar que estamos llamados a compartir para bendecir nuestro mundo. El sello, una garantía de una vida eterna con Dios, símbolo grande y reconfortante. Una vez salvo, siempre salvo. Y esta es una de las promesas más altas que tenemos en las Escrituras. Una que produce humildad, que no da lugar al orgullo, sino a la dependencia absoluta en Dios, que producirá lo mejor en nosotros. Aquí están los 6 símbolos del Espíritu de Dios: agua,
viento, aceite, fuego, paloma y sello. Leyendo Zacarías 13:1 a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, es imposible no ser bendecido. Esta última imagen muestra lo que queda hoy del estanque de Siloé. Es toda una experiencia estar allí y saber que Yeshua también estuvo allí. Todo esto hemos dicho hasta ahora, y lo que hemos dicho gira en torno a la mención del manantial en Zacarías 13:1, solamente un versículo. Esto fue suficiente para desencadenar una gran expectativa en los corazones del pueblo judío de ese entonces. Tan poderosa y duradera estas palabras de consuelo y seguridad, que independientemente de las descripciones nefastas y severas de las invasiones de las naciones a Jerusalén, hay una confianza, una garantía de que el bien por venir supera la aflicción actual y momentánea. Y aún más para los creyentes de hoy, y especialmente para aquellos de los tiempos de la tribulación que leerán y estudiarán Zacarías. Este versículo debería tener mucho más impacto porque lleva a nuestra morada eterna. La descripción de este hermoso torrente que fluye del altar es la misma que se encuentra en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en nuestra morada eterna. Permítanme traerlos a estos grandes versículos. Primero, en Apocalipsis 21, versículo 6. Leo de la Reina Valera 1960. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Estas son las aguas de las que hablan Ezequiel y Zacarías, dadas por el Mesías, y luego Juan es llevado a ver estas aguas. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Después de ver la ciudad desde el exterior y después de tener una vista global de su interior, Juan ahora es llevado a ver algunos elementos impresionantes de la ciudad, cosas que nos recuerdan mucho del antiguo paraíso en la tierra con Adán y Eva. Aquí un mensaje importante es que la maldición que se encuentra en Génesis finalmente termina. Juan ve un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué es esta agua? Representa la vida eterna y fluye a través del árbol de la vida. La última vez que vimos el árbol de la vida fue en Génesis, antes de la caída del hombre. Se nos dice que estaba en medio del jardín. Aquí, en la Nueva Jerusalén, está en medio de la calle que conduce al trono de Dios. Entonces todo será restaurado. Así como Zacarías 13:1 nos lleva a considerar la obra del Espíritu de Dios, también y poderosamente se propone mostrarnos la obra del Hijo de Dios. Leamos el versículo de Zacarías 13:1 una vez más. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vea las dos últimas palabras, pecado e inmundicia, yatá e nidá. Como lo hemos mencionado, el otro lugar donde estas dos palabras se encuentran juntas está en el pasaje de la vaca alazana en el libro de Números. Y estas dos palabras juntas deben haber saltado a los ojos de Zacarías y de los sacerdotes del templo. La ordenanza o estatuto
como lo dice en Números 19:10. Con respecto a la vaca alazana, se considera el misterio un misterio, y por supuesto lo es si se elimina a Yeshua de las Escrituras. El estatuto pide a Moisés de decir a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará afuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Números capítulo 19 versículos 2 y 3. Fuera del campamento, no en el tabernáculo, lo mismo que Yeshua, el Cordero de Dios, fue crucificado fuera de la ciudad. Moisés tenía que quemarla por completo y luego añadir a sus cenizas madera de cedro, grana e hisopo. El resultado era mezclado con agua, y esta agua tenía el poder de limpiar cualquier hombre al instante. Vea lo que dice el versículo en Números 19:9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Estas aguas fueron más tarde llamadas el agua de purificación, o como en el Talmud se llama, agua de separación, porque separaron al individuo de la impureza y del pecado. Pero hay dos puntos que debemos considerar. 1. ¿Cómo podría esta agua hacer eso? Esta agua era una profecía poderosa al revelarse de esta manera. Pero sigamos, escuchen con atención el punto siguiente. 2. Hay una paradoja en este estatuto que desconcertó a los comentaristas rabínicos. Está en Números capítulo 19, versículo 19. Al rociar el agua sobre una persona impura, la persona limpia que la estaba rociando se hacía impura. La pregunta que se hacían era, ¿cómo puede un impuro limpiar a otro? Así que hay dos puntos o preguntas. ¿Cómo es que esta agua limpiaba milagrosamente? ¿Y cómo es que una persona que la persona era limpiada ahora que la persona que rociaba el agua se hacía impura? La única respuesta está en la obra del Mesías. Y los rabinos no verán la respuesta si no aceptan a Yeshua. Es imposible que vean estas cosas si no ven lo que hizo Yeshua en la cruz. Vean lo que el efecto de su muerte hizo. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, Reina Valera contemporánea. Pero los rabinos y fariseos de la época debían haber sabido esto, porque también está escrito en las escrituras hebreas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto está en Isaías 53, versículo 6, pero no leen Isaías 53. Eso es lo que pasa. Sigamos. Esto cumple con la promesa que se ve en la ordenanza de la vaca alazana. El Mesías, que tiene vida en él, se hizo pecado por nosotros para impartir vida en nosotros. Esta maravillosa verdad va más allá de la frontera de la razón, porque aquí está el Mesías sin pecado alguno, llevando pecado por nosotros y resolviendo la paradoja en este estatuto que desconcertó a los comentaristas rabínicos. Pero la paradoja todavía permanece porque está más allá de la comprensión y solo la fe en él la revelará. No es que Yeshua se hizo impuro en ese momento que tomó todos nuestros pecados,
Pero Él llevó toda impureza de la humanidad y todavía fue completamente puro. Esto explica también la dicotomía del sacerdote, que siendo impuro, sin embargo, sostenía las cenizas de la vaca alazana sin que ellas perdieran su poder purificador. Esto era un tipo de Yeshua, una profecía de Yeshua que se convirtió en pecado por nosotros mientras se mantuvo siempre perfecto. La ordenanza o estatuto de la vaca alazana fue de hecho tomado muy en serio durante la época del templo. Guardaron las cenizas en 24 distritos diferentes en Israel para la purificación. Y escuchen esta leyenda actual. El Mishnah dice que han existido 9 vacas alazanas sacrificadas y la última por Ezra. Y hoy en día existe la creencia originada con Maimónides que la 10ª vaca alazana será sacrificada por el Mesías. Con esta increíble declaración, Maimónides relata una antigua tradición, que la 10ª vaquilla roja está asociada con la era mesiánica. Tal vez es por eso que todavía no han encontrado una. Muchas veces han creído que la han encontrado hasta que descubren un pelo blanco o un pelo negro o un pequeño defecto. Entre el pelamen, por supuesto, rojizo. Tal vez esta vaca sea la que será sacrificada por el falso Mesías que entrará en escena muy pronto, porque se están buscando una vaca alazana y van a encontrarla en ese momento. Y que muy bien inaugurará de esa manera el 3er templo con su sacrificio. Pero no hay que seguir buscando. La vaca alazana apuntaba a la profecía del Mesías en la cruz. Y eso ya pasó hace 2000 años. Seguir buscando una vaca alazana abre la puerta al engaño y a la manipulación del enemigo. Por cierto, la parashá de esta semana, esa porción de la Torá que se lee hoy en las sinagogas de todo el mundo, trata sobre la vaca alazana. Se llama Parashat Hakat, que es Parashat de la ordenanza, refiriéndose a esta misteriosa ordenanza. Los pasajes leídos son de Números 19, versículo 1, a Números capítulo 25, versículo 9. En un artículo escrito por diferentes rabinos, hablan de este estatuto como uno de los secretos más profundos de la Torá. Dicen que incluso el rey Salomón, el erudito más sabio que jamás haya vivido, fue incapaz de comprender toda la profundidad de su significado. Según el Midrash, su significado será revelado en la era del Mesías. Pero no tiene que ir tan lejos o ser tan misteriosos. Si solo miraran las escrituras, si solo leyeran la profecía de Zacarías 12:10, que dice que cuando aparezca el Mesías, reconocerán a aquel al que han traspasado. Basta con mirar la historia y ver quién fue traspasado y cómo él corresponde con al menos 100 profecías mesiánicas en el Tanaj. ¿Se han preguntado por qué las cenizas de la vaquilla roja tuvieron que ser mezcladas con la madera de cedro, grana e hisopo? Estas 3 cosas son rojas y juntas, con el pelaje rojo de la vaca alazana. Se realzaba el color rojo, el color de la sangre, recordándonos la sangre que yace a la base de todos los sacrificios, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto está en Levítico, capítulo 17, versículo 11. Veamos, la madera de cedro e hisopo. El cedro está entre los árboles más altos, y el hisopo es una de las plantas más pequeñas. Ambas apuntan al Mesías, el Rey Celestial, a un profeta perseguido. El que estaba con Dios vino y vivió con nosotros, de los más altos para ser el más bajo de los hombres, para que podamos tener salvación. Además, la tercera palabra, grana, produce 2 palabras que fueron utilizadas en el original hebreo shani tolaat.
Esto describe el Mesías mismo. Shani describe carmesí, granada o grana. Tolaad es gorgojo o gusano. Pero solo se refiere aquí a su color rojo brillante que se extrae cuando es aplastado. El tinte que salía de él al ser aplastado se utilizó en el templo de Dios para los velos, el efod, del sumo sacerdote y la puerta del tabernáculo. Presten atención, esta es la palabra que encontramos en uno de los salmos mesiánicos, Salmo 22, donde dice el Mesías: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Salmo 22, versículo 6. Por ese pueblo y todos esos que lo despreciaban, él fue clavado en el Tav, en la cruz. Todo esto se ve en el primer versículo de Zacarías 13. Oremos. Padre Celestial, enséñanos a ser como tú. Moldéanos a tu imagen, enséñanos a amar. Tú eres el Dios que santifica. Así que te pedimos que trabajes en nosotros lo que te agrada, al igual que trabajaste en David, y alientas nuestro corazón en tu capacidad de llevarnos a la madurez, tanto como individuos como congregación. Porque hoy, Señor, deseamos perdernos en ti. No dejes que ninguno de nosotros pierda nuestro primer amor. Revívenos, santifícanos. Permítenos, Señor, dejar que tu Espíritu sature cada facultad, someta cada pasión carnal y use todo poder de nuestra naturaleza para la obediencia a ti. En el nombre de Yeshua. Amén. Y para todos ustedes que están escuchando y la congregación, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su ojo y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.